me llama mucho la atención determinadas cuestiones teniendo en cuenta la problemática que nosotros tenemos y fue por eso que también me llamó mucho la atención cuando empezamos a trabajar este tema en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Como digo, el tema específico de las adicciones en el caso del foro hace más o menos 2 años. Antes habíamos tenido algunas intervenciones, pero ahora como que nos metimos más de lleno. Y como les decía, yo lo primero que pedí fueron datos, digo, pero bueno, digo, ¿cómo trabajan el tema de las adicciones si no hay datos de consumo siquiera? Entonces me empezaron a decir, lo que pasa es que es muy caro. Y sí, digo, pero la verdad es que nosotros tenemos un problemón. Digo, hoy el gobierno provincial, en cuestión meramente de seguridad, el gobierno actual, ha logrado bajar las tasas de homicidio, eso es una realidad, pero digo, la, la, la realidad es que todo aquello que hacía que nosotros tengamos esos homicidios no ha desaparecido, digo, ha aparecido una seguridad diferente en materia de seguridad pública, y esto uno lo valora, pero no puede haber desaparecido mágicamente todo lo que pasaba, porque de hecho las condiciones ni siquiera económicas han cambiado como para que la vulnerabilidad sea un poco menor. Entonces, digamos, sabemos que todo esto sigue existiendo y sabemos porque trabajamos con la gente. Entonces decimos que cuando tenemos ante situaciones graves, uno debe profundizar y debe poner toda la carne al asador, ¿no? Todas las herramientas posibles para tener más datos y todos los recursos posibles para diseñar políticas públicas en función de esos datos. Bien, los datos no existen o existen poco o existen desarticulados, como decía Natalia. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que alguien que acude a un hospital público en esto de los protocolos. Yo acudo a un hospital público, estoy embarazada, soy una persona mayor de edad y en muchos casos menores de edad, con lo cual este protocolo para mí debería ser casi obligatorio. Es decir, si acudo a un hospital público, ya desde lo público se me ocurre que en la situación de emergencia en la que estamos y en la situación de emergencia que están tanto nuestros jóvenes, hay que esperar que la mamá diga si consume o no consume. Digo, en un análisis que nos dé cuenta de todos aquellos que entran a los sectores públicos, aunque sea, para que nos sirva como estadística. En principio, ni siquiera cuando nosotros hablábamos de consumo necesitábamos que sean nominales, porque para saber consumo no necesitamos saber el nombre y apellido de la gente. Ahora, una mamá gestante que, de acuerdo a un protocolo de información, da cuenta de que no tiene a lo mejor trabajo, que no tiene una casa donde vivir, como esta chica que es del informe que ustedes hicieron, que no recuerdo el nombre. Entonces, ella no tenía ni siquiera un lugar donde vivir. Digo, el Estado no puede hacer un análisis para saber si hay consumo dentro del grupo de análisis que se hace, ni en el caso de detectar el consumo. Digo, estoy pensando en voz alta, ¿no? No es que esté afirmando esto que estoy diciendo. Son disparadores que tuve cuando leí el informe. Digo, y el Estado decir, bueno, si esta persona es una persona gestante, ¿yo puedo quedarme cruzado de brazos si hay un tema de consumo que yo descubrí? Porque a mí lo que se me ocurría pensar era esto y ya les doy el micrófono. Si yo veo una mamá que está drogando a un niño en la calle, ¿no? O llega un niño drogado a un sanatorio de la mano de su mamá. O llega un niño golpeado a un hospital. O alguien ve a alguien que está castigando a un niño violentamente. Digo, no es comparable a que alguien esté drogándose y haciéndole un daño al hijo que tiene dentro, digo, en este punto. Entonces, protocolo. Esta es la situación, aquí tenés la línea, podés abortar, digo, el aborto es legal, podés abortar, o podés, y aquí va la segunda pregunta, ¿qué tenemos para contención y asistencia? Siempre sabemos que de las organizaciones sociales vamos a tener vínculos de atención. ¿Qué monitoreo tenemos? Es decir, bueno, entonces vos vas a tener estas dos opciones, pero en ningún caso podés irte y no aparecer más del sanatorio, porque necesitamos saber qué vas a hacer con esa criatura, en todo caso. Digo, volviendo a esta lógica de la violencia, ¿no? De la violencia que jamás permitiríamos en un nacido. Digo, está el aborto. Ahora, si no abortás, podés tranquilamente seguir
con una adicción adelante sin que el Estado intervenga y te diga, mira, acá, esta es la posibilidad que tenés desde el Estado. Yo te acompaño. Pero acá tenés que hacer un tratamiento. Porque si no, el Estado es como que estoy avalando que vos estés maltratando a un niño, a un bebé, a un nonato en este caso. Pero digo, se me ocurrió, hoy se me vino todo esto a la cabeza y insisto, no son juicios ni es una afirmación, es algo que me empezó a rondar en la cabeza. ¿Qué tenemos de esto, Dani, Nati? Bueno, lo que se me ocurre son como varias aristas como para empezar a abordar el problema, ¿no? Porque si no nos quedamos con que, qué espanto, no hay nada, no hacemos nada. Me parece que hay distintas instancias en las que se puede llegar. Vos hablabas del protocolo y existe un protocolo del Ministerio de Salud de la Nación que te dice más o menos cómo tenés que abordar el caso, qué tipo de análisis hacer, cuántos días debe permanecer si se detecta un caso internado el niño, pero no hay un criterio que unifique la toma de muestras, ni diga, bueno, después el caso sospechoso pasa a ser como muy subjetivo, ¿no? Entonces, la otra dificultad que te agrego es que el bebé cuando nace no tiene un signo que vos digas, está expuesto a una sustancia, porque todo depende de lo que se consumió y qué se consumió en el embarazo. Entonces tenés niños que nacen deprimidos y otros muy irritados. Entonces eso te lo dificulta más. Ahora, ¿qué pasa? En las políticas públicas muchas veces hay como una bipolaridad entre prohibir, ¿no? Y decir, bueno, eh, este niño debe ser retirado de la familia, y el otro extremo es un extremo condescendiente, de decir, bueno, pero si la acompañamos, no es tan grave, y, o sea, lo primero que hay que decir es que si se detecta la exposición, se elimina, la lactancia está contraindicada, porque son sustancias que siguen pasándose al niño a través de la lactancia, y que hay maternidades modelo en el que no le dan alta al niño sin previo paso o consulta con un servicio social o un psicólogo. Pero antes de eso, eh, mm, me parece que sería interesante llegar antes del parto. Entonces lo que nos dicen muchos especialistas es que si vos captás a la chica en edad fértil cuando va al dispensario a pedir el anticonceptivo y con información, y vos decís, mira, claramente vos consumís y te pasa esto a tu bebé, hasta puede no nacer, muchas veces con información hay algunas estimaciones que, y además ya la situación de embarazo te sensibiliza, se puede detener en ese momento el consumo. Eh, pero bueno, hay que hablar, que volvemos al comienzo, hay que hablar y decir, esto existe, esto está pasando, estos son los números, esto puede pasar. Y de ahí en más, tratar de llegar antes con información. Y una política pública que sea orientada a captar, a relevar, a ver en las escuelas, a ver cuántos niños tenemos con dificultades en el habla y en el aprendizaje, y que esos retrasos en el neurodesarrollo pueden estar vinculados al consumo, ya sea pasivo, o que estuvieron expuestos en la panza, o que ya empezaron a consumir, porque tenemos casos en los que cada vez consumen antes, ¿no? Entonces, me parece que es un tema súper complejo, pero de lo complejo que hay, habría como que ir sacando hilitos, ¿no? O tildes, bueno, a ver, protocolo, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las maternidades que tienen la mejor forma de detectar? Bueno, esta, bueno, le damos el insumo. ¿A quiénes? ¿Medimos a todos? Porque puede ser un análisis de rutina tranquilamente. Estas Claro. estimaciones que nosotros tenemos son sobre la base de los casos bajo sospecha. Ahora, si vos empezás a investigar todo, te va a dar que tenés más de 1.5 o un 2,6 que nos dan estimativamente en los hospitales.